El 12 de octubre de este año de gracia del Señor de 2022, un físico ecuatoguineano con el que tengo pendiente un debate que me gustaría tener sobre hasta qué punto la teoría de la relatividad es algo más que una teoría, como decía San Juan Pablo II de la teoría de la evolución, o en otras palabras, en las palabras de Sir Roger Penrose, qué es lo que se admite, qué es lo que se admite por la generalidad de los físicos y qué son teorías que no pueden ser enseñadas a la población general sin advertirles, sin advertir a la población general de que no todo el mundo cree en eso. Sir Roger Penrose se preocupa de que se esté divulgando lo que no se sabe. Bueno, eso lo dejo pendiente, porque claro, es cierto que si yo no sé nada de física, tampoco sé prácticamente nada de Guinea Ecuatorial. Y aprovechó el 12 de octubre para escribir sobre Guinea Ecuatorial y me lo mandó, pero como era entre semana y aunque era fiesta, bueno, coincidió con el día en el que tengo todas las clases telemáticas y no voy a decir que eso sea fiesta, pero bueno, se parece bastante, pues ni siquiera me di cuenta de que fue el Día de la Raza, como era en Iberoamérica durante mucho tiempo, por idea de un cura, o el Día de la Hispanidad, o el Día del Pilar, no, en fin, no, ni siquiera me di cuenta, ni siquiera me di cuenta. Y no leí esta especie de contracelebración o esta apostilla, esta matización. Lo voy a hacer ahora, pero a lo largo del discurso decía este físico que firma como esponja, en fin, no sé si debería decir el nombre, por lo tanto lo dejamos en el seudónimo. Pero vamos, como todo científico es plenamente rastreable en las páginas donde los científicos hacen sus cosas e intentan allegar sus méritos. Bueno, decía, en este día siempre sale el debate de genocidio en América, donde se suele concluir con que no, por no casar con la definición. No hubo un interés voluntario en exterminar a la gente sistemáticamente. Dice, no entro en ese debate. Sin embargo, en Guinea sí que hay un caso que coincide totalmente con la definición de genocidio. Bueno, no entra en ese debate. Parece que han abierto los corrales o algo, parece que están los mozos haciendo algo en la... Claro, puede ser alguna fiesta, porque acaban de repicar las campanas de modo inusual y ahora hay mucha gente en la calle. Tampoco me habré enterado de esta fiesta, yo qué sé, el día del orgullo gañán, no lo sé. Bueno, ahí están, celebrando en la calle algo que yo ni siquiera sé lo que es. En fin, que él dice que no entra en este debate de si hubo genocidio o no en América. Yo evidentemente sí que tengo que entrar en todos los debates y he pensado, ¿cómo puedo ver si se exterminó voluntariamente a la población en América? Voy a hacer una cata documental y voy a buscar en el CORDE, en el Corpus Diacrónico del Español, de la Real Academia Española, voy a buscar la palabra cuartos en obras cuyo título contenga la palabra Indias. Y así veré a quién se descuartizó en las Indias. Porque descuartizar es hacer cuartos. Y he encontrado que efectivamente podemos decir que no hubo genocidio por parte de la corona española ni de los españoles en América. Si hay un genocidio es el de los propios indios, que hacen guerras floridas y que, por ejemplo, nos cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias. En realidad, son dos puntos. En un fragmento se nos dice: los cristianos hacen ya estas casas en la tierra firme con sobrados, cuartos altos e ventanas, porque como tienen clavazón y hacen muy buenas tablas,
y lo saben mejor edificar que los indios, hacen algunas casas de aquestas, tan buenas que cualquier señor se podría aposentar en alguna de ellas. Yo hice una casa en la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, que no tenía sino madera de caña, paja y alguna clavazón, y me costó más de 1500 pesos de buen oro, en la cual se pudiera aposentar un príncipe con buenos aposentos altos y bajos, con un hermoso huerto de muchos naranjos y otros árboles sobre la ribera de un gentil río que pasa por aquella ciudad, la cual república, en desdicha de los vecinos de ella, en deservicio de Dios y de sus majestades, y en daño de muchos particulares, de hecho, se despobló por la malicia de quien fue causa de ello. Bueno, se despobló por la malicia... en fin, sí, bueno, puede que hubiera un poco de... Bueno, pero lo que quería citar... era otro pasaje de Gonzalo Fernández de Oviedo, que nos dice... Vaya, ahora parece que hay música en la calle, voy a tener que cerrar la ventana para que no me demanden derechos de autor. Otro pasaje que dice: de los otros religiosos que estaban en Chiribichi, ninguno de ellos se escapó, y matáronlos un día estando el uno de ellos celebrando misa, y los otros en el coro oficiándola. Y a sus criados mataron asimismo, y hasta un machuelo de una noria le asaetaron. Y los gatos que pudieron haber, a ninguno perdonaron ni quisieron que quedase con la vida. Y en ambos cabos o monasterios quemaron las imágenes y cruces, y a un crucifijo de bulto que tenían los franciscos le hicieron piezas y lo pusieron en los pasos y caminos señalados, como se suele hacer al malhechor que la justicia hace cuartos, por algún grave delicto. Claro, la puntuación es la original. Eso que al Cristo no hicieron... Claro, aquí no encuentro gente descuartizada, como esperaba con esta cata. A quien descuartizan es al Cristo, como si fuera... un malhechor que la justicia hace cuartos por algún grave delicto, pero es que han matado hasta los gatos, han matado a los monjes, han matado a sus criados. Fueron muy insolentes y malvados, porque no hubo maldad ni género de crueldad que les viniese a la memoria o se les antojase que dejasen de poner por obra, como encrudecidas bestias nocivas. Tomaron la campana de los franciscos e hicieronla pedazos menudos. Talaron los naranjos y cuanto tenían en la huerta esos religiosos. Vamos, que hasta los naranjos cortaron para que no quedara... esto es un buen genocidio y desde luego muchos indios entran en las misiones a lo largo y ancho de todas las Indias occidentales de la América y matan todo lo que hay en las misiones. Como vemos, hasta los animales, y los naranjos los talan. En cuanto a otro ejemplo de algo bastante parecido a un genocidio, lo tenemos por parte de los tiranos de América, que los hubo y se rebelaron contra el rey. Tenemos en la relación del licenciado Pedro de la Gasca al Consejo de Indias sobre los asuntos del Perú, claro, son palabras de la relación de Pedro de la Gasca sobre Gonzalo Pizarro, que evidentemente no han de ser del todo imparciales, porque Pedro de la Gasca fue encomendado, fue comisionado para debelar a Gonzalo Pizarro. Pero bueno, nos dice pero vamos, entendemos que ha de haber mucha verdad. Se nos dice: y con estas palabras agradó tanto a Gonzalo Pizarro que le hizo su capitán, y después de la de Guarina le envió con gente a tomar el Cuzco y a recoger toda la gente que hacia aquella parte acudiese. Y en el camino ahorcó a 3 hombres, por ser servidores de su majestad, y robó muchas haciendas. Y llegado al Cuzco, robó allí mucho y ahorcó otros 4 españoles. Y hizo cuartos a un cacique de los Cañaris que había andado en servicio de su majestad con Diego Centeno, habiéndole sacado antes 6000 pesos con tormentos. Y recogió número de gente que iban huyendo de la Guarina para juntarse conmigo. Habla Pedro de la Gasca, evidentemente. Bueno, pues efectivamente las tiranías, crueldades, genocidios, que genocidio es un término legal y ha de decidirlo un juez, pero bueno, siempre está el tribunal de la historia y está obligado a dictar sentencia. Bueno, que genocidio en América, lo que
lo que es genocidio en América por parte de la corona española y por parte de los españoles, desde luego no hallamos tal, no fallamos que haya tal. Sí la hay por parte de quienes se rebelan contra la corona. Precisamente Gonzalo Pizarro se rebela contra las nuevas leyes de Indias de 1542, más humanas, inspiradas por el padre Las Casas. Pero claro, todas estas crueldades las hacen en contra de la corona española, rebelándose contra ella, al igual que las hacen los indios, que entran en las misiones y matan a todos los españoles, y eso sí, entra bastante bien en la clasificación de genocidio. Pero el caso es que esta búsqueda me ha deparado un descubrimiento. Para mí, desde luego, es un descubrimiento. Alguien dirá, pero es un descubrimiento constitutivo. Es decir, mucha gente sabía ya que este libro estaba, pero seguramente lo estoy descubriendo a muchos otros, y en ese sentido es un descubrimiento. He descubierto a Fray Pedro Simón, de la Orden de los Hermanos Menores, a Fray Pedro Simón, que tiene un estupendo artículo en Wikipedia con un retrato, un cuadro al óleo que está en el convento de San Francisco en Bogotá, pero bueno, es un cuadro de 1941, por lo tanto es bastante ficticio. Tiene un buen artículo en Wikipedia, ya lo digo, Fray Pedro Simón, OFM, San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca, que ya es un nombre profético, ya hay algo de ominoso aquí, ya hay algo de nomen est omen, porque precisamente si algo interesa de Fray Pedro Simón por encima de otros historiadores de Indias y otros cronistas de Indias, es, además de su curiosísimo manejo del castellano, su estupendo castellano, las noticias que da sobre gastronomía de los indios. Y bueno, ya veremos algo que nos muestra una conquista tan ambigua como nos ha mostrado Gonzalo Fernández de Oviedo con esto de los naranjales, los que talaron los indios, pero también los que estaban en su casa, y luego eso se despobló por una malicia que no detalla demasiado. Bien, pues voy a leer esa noticia, ya que hablamos de San Lorenzo de la Parrilla. Como bien sabemos, San Lorenzo, y lo cuenta Prudencio, pidió que le dieran la vuelta cuando le estaban asando en una parrilla, porque por ese lado ya estaba suficientemente hecho. Bueno, el primer rasgo de humor negro hispánico, primer rasgo de humor negro ibérico. Bien, más hispánico que ibérico, diría yo. Bueno, sí, no, qué caramba, sí, ibérico. El humor gallego. Estaba pensando en los portugueses, pero claro, el humor gallego es... Bien, bueno, pues una noticia sobre gastronomía que nos da Fray Pedro Simón en su primera parte de Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales de 1627. Sobre los indios que comen carne dicen que por esta razón pelean con flechas sin hierba, es decir, sin veneno, porque no quede inficionada la carne. Comen la que pueden fresca, antes que se vaya corrompiendo, que puede ser poca, por ser la tierra muy caliente, y además van secando y tostando en barbacoas, de que también llevan lo que sobra a las canoas. Un día o dos después de hecha la presa, en celebración de la victoria, arman su borrachera, que es bailar toda la noche al son de los instrumentos de flautas, fotutos y otros que tañen los maestros que saben de esto, habiendo recogido primero todo el vino, mazato y bollos que han hallado en el saco, porque de esto poco pueden llevar ellos, en especial si los pueblos están lejos de sus canoas. Y habiendo puesto a cocer grandes ollas de aquellos cuartos de carne humana, y hecho mazamorras del maíz con la que tienen asada o tostada en la barbacoa, hincan un palo, o muchas veces sirve el que está hincado en medio del bohío para su fábrica, y en este cruzan otro de madera que queda hecha una cruz de la estatura de un hombre, donde amarran de pies y manos, extendido en la cruz, al indio más principal o valiente. Al indio más principal o más valiente. Y andando en corro, bailando a la redonda de él, comiendo de aquella carne cocida y bebiendo cada uno por su orden,
le va cortando al vivo un pedacito de carne de donde le parece y se la comen así cruda. O sea, no es un kebab. Es parecido a un kebab, pero es como un sushi de kebab. Es frío. Como el ceviche, aunque el ceviche está macerado. Bueno, otros le dan una cuchillada con unos cuchillos de hoja de caña brava o piedras que tienen para esto, y de dientes de animales bravos o pescados, en especial de uno que llaman caribe, en un brazo o pierna, y a la sangre que sale de la vena arriman la boca y beben con tanto gusto como lo hicieran en tiempo de caniculares en un caño de agua fría. Bien, pues esto es una noticia gastronómica de América, de la cocina antropófaga. Bien, pues nació en San Lorenzo de la Parrilla, que tiene bastante que ver con las cosas que escribe y de las que da cuenta que hay en América. Y nació en 1574 y murió en Ubaté, en el Nuevo Reino de Granada, bueno, dice, hacia 1628. Lamentablemente es un autor poco conocido, a pesar de este castellano espléndido que tiene. Y de estas cosas tan extravagantes y estrafalarias, tan extravagantes y estrafalarias como reales, que nos cuenta. Se nos dice, fue un franciscano español, profesor y cronista, vale, está ligado a la historia de Colombia y Venezuela, evidentemente, el Nuevo Reino de Granada, al que llega en 1604, ¿dónde se queda? Bueno, pues está allí como catedrático, pero también es definidor provincial y guardián del convento. O sea, guardián entre los franciscanos es como el prior, el superior de un convento. Guardián del convento de San Francisco en Santa Fe, visitador de la provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas, pero también viajó por el Nuevo Reino de Granada. Vale. Una de sus correrías más famosas, nos dice Wikipedia, que seguramente, no sé, lo tomará del diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, que no lo he mirado, pero bueno, ahí está, seguramente también tiene un artículo firmado por él. Ahora lo miro. Dice este artículo anónimo, sacado supongo de... Bueno, venga, vamos a buscar Fray Pedro Simón en el diccionario biográfico del... Diccionario, aquí está, Real Academia de la Historia. Sí, quizá debería haber empezado leyendo la noticia de autoridad, además, vaya, es bastante larga. Firmada por Manuel Lucena Salmoral. Vamos a ver. Nació en San Lorenzo de la Parrilla, población del Obispado y provincia de Cuenca, perteneciente al Marqués de Cañete, y fue hijo de Pedro Simón y de Ana Domínguez. Ingresó muy joven en la Orden Franciscana de Cartagena y residió en el convento de San Clemente, donde fue ordenado sacerdote. Claro, lo único que aporta Wikipedia en este sentido es el retrato y una cosa fundamental, importantísima, a la que vamos a ir cuando terminemos esta noticia biográfica. Bueno, sí, el Marqués de Cañete. Fue hijo de Pedro Simón y Ana Domínguez, vale, sí. Esto es prácticamente lo único que se conoce de su vida en España. Fue enviado como misionero a América y partió de Sanlúcar hacia el Nuevo Reino de Granada el 30 de abril de 1604 junto con Fray Luis de la Mejorada y otros 11 franciscanos. Viajó en el galeón San Cristóbal, en la flota de Luis de Córdoba, y llegó a Cartagena de Indias el 28 de junio del mismo año. De aquí pasó inmediatamente a Santa Fe de Bogotá. Cuando el padre Mejorada fue promovido a provincial en 1605, dejó a Fray Pedro el lectorado de Artes y de Teología de la Orden en la capital neogranadina, que desempeñó hasta su jubilación 12 años más tarde. El comienzo de sus clases, el 9 de mayo de 1605, se considera el origen de los estudios de tales disciplinas en el Nuevo Reino. En 1618 fue elegido guardián del convento de Santa Fe, predicador y calificador del Santo Oficio. Y en 1623 fue elegido provincial de su orden. Desde entonces se dedicó a redactar su obra histórica de las noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Concluido el trienio de su ministerio como provincial, fue destinado al convento de San Diego de Ubaté, donde probablemente le sorprendió la muerte entre octubre de 1626 y 7 de mayo de 1628. Ya que en esta última fecha se hizo mención de su nombre en un libro de cuentas, donde se da a entender que ya había fallecido.
O sea, que pudo morir en 1626, 27 o 28. Bueno, ponemos hacia 1628 y ya es... no sé, en fin. Para la ficha bibliográfica y biográfica, vamos a poner aquí hacia 1628. Sí, venga, sí, efectivamente. La Real Academia se queda con hacia 1628, pues nos quedamos hacia 1600. Nos quedamos con hacia 1628. Fray Pedro Simón se ausentó de la capital neogranadina en 2 ocasiones. La primera en 1608, cuando acompañó al presidente Juan de Borja a la guerra contra los Pijao, Collaima y Natagaima, que tenían cortada la comunicación entre Bogotá y Popayán. Conoció así las regiones andinas del Tolima y del Huila y las crueldades de la guerra que se hizo a estos naturales para reducirlos. Su crónica es uno de los mejores relatos sobre este conflicto, de enorme importancia en la historia colonial colombiana. Su segunda gran ausencia la hizo entre 1612 y 1613 y tuvo por objetivo recoger datos históricos para su obra, cosa que le encargaron sus superiores. Estuvo en La Grita, Mérida, Trujillo, Araya, Isla Margarita, Puerto Rico y Santo Domingo. Parece un crucero de lujo, pero en aquel tiempo no lo era. Desde La Española volvió a Coro y siguió poco después a Santa Fe. Más tarde hizo otro viaje, aunque de menos trascendencia, como fue la ruta del río Magdalena, en el que recorrió esta vía fundamental para el comercio del reino y además visitó Los Remedios, llegando hasta las proximidades de Zaragoza. Estos viajes le permitieron tener una imagen bastante real de lo que eran Colombia y Venezuela a comienzos del siglo XVII, por lo que se permitió afirmar en su crónica: las tierras del reino, pocas hay o ninguna que no haya pisado. Exageró, naturalmente, dice el biógrafo, pero quiso demostrar que un historiador debe conocer bien el terreno sobre el que escribe. El objetivo fundamental de Simón fue escribir la historia para los habitantes de los territorios que se habían llamado tierra firme en el siglo XVI, es decir, Venezuela y Colombia, empresa que le ayudaron a acometer sus superiores. Prácticamente no había ninguna, pues Jiménez de Quesada no había publicado sus Ratos de Suesca, ni su epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, que seguían estando manuscritos, aparte de que el primero parece que era semejante al compendio historial, y el segundo era solo un resumen de la conquista de los Muisca o Chibchas. Aguado seguía teniendo también en manuscrito su compendio historial y Medrano había muerto durante la expedición de Jiménez de Quesada a El Dorado en los años 1570 a 1572, sin llegar a redactar más que la parte que se pasó luego a Aguado. Un caso excepcional era Juan de Castellanos, pues la primera parte de sus elegías, las elegías pasan por ser el poema más extenso de la literatura castellana, aunque no sé hasta qué punto, o al menos hasta su fecha, no sé hasta qué punto este tipo de informaciones del libro Guinness de los récords es fiable. La primera parte de sus elegías se habían publicado en Madrid el año 1589, pero resultaban muy difíciles de leer y a veces hasta de entender, ya que lamentablemente este buen historiador se empeñó en ser un mal poeta, y malgastó 24 años de su vida en poner su crónica en octavas reales, algunas de ellas de un pésimo gusto literario. Es por esto que los criollos de tierra firme no tenían una historia de sus antepasados en el primer tercio del siglo XVII. La acometió Fray Pedro, consultando toda la bibliografía existente. En el prólogo nos dice que tuvo a la vista los Ratos de Suesca, de Jiménez de Quesada, la Crónica de Aguado y las elegías de Juan de Castellanos, incluidos Acosta y Torquemada, y buscando además otras fuentes. Leyó y releyó los memoriales de los conquistadores, recogió relatos orales de muchos de los que aún vivían y finalmente hizo un trabajo de investigación en los archivos. Este último aspecto es el que mejor nos muestra su faceta de auténtico historiador. En los archivos cartageneros vio, por ejemplo, las cartas de pago que los españoles dieron a favor de Drake. Y dice Fray Pedro Simón: yo las vi todas originales de su misma letra en un archivo de los oficiales de Cartagena. Estas cartas, dice el biógrafo, se consideraban una invención del pirata.
Su figura, por cierto, llamó poderosamente la atención del religioso franciscano hasta el punto de hacer una rarísima biografía de Sir Francis Drake en sus noticias. Dedicó a ella 19 capítulos de la sexta noticia historial, incluida en la tercera parte, una verdadera rareza en la bibliografía colonial española. Otro personaje inglés que también le atrajo fue Sir Walter Raleigh, particularmente su expedición a la Guayana en busca del mito del Dorado, que narró con enorme precisión. Simón recogió también algunos acontecimientos relacionados con las islas de Santo Domingo y Puerto Rico, islas que visitó personalmente, como se ha dicho. Su obra se distingue por su talante crítico y sincero, y mantiene el propósito deliberado de ceñirse al hilo de los sucesos históricos en un orden cronológico, pero supera el simple nivel informativo documental para constituirse en una fuente histórica que engloba todos los aspectos del desarrollo propio de las sociedades humanas. Incorpora por ello muchos aspectos antropológicos, lingüísticos, religiosos y sociales del medio en el que nos narra, bueno, incluso gastronómicos, ya hemos visto, del medio en el que nos narra lo sucedido y nos ofrece datos esenciales de sus pueblos indígenas. Bueno, me salto un poco de elogio. Las noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales está estructurada en 3 partes, cada una de las cuales se divide a su vez en 7 noticias, y cada noticia en capítulos. Las 2 primeras partes las escribió en 1 año y medio. A fines de 1624 las envió a España para su publicación, cada una en un tomo. Solo se publicó la primera, en Cuenca, el año 1627. La tercera parte la escribió durante los años 1625 y 1626, mientras se imprimía la primera. La impresión tuvo mala fortuna, y las 2 partes, segunda y tercera, han estado aparentemente perdidas durante más de 2 siglos y medio. Se sabía que sus manuscritos estaban en la Real Academia de la Historia, Madrid, gracias al Saggio di Bibliografia de Marcellino de Civetta. En 1819, una revista madrileña titulada Continuación al almacén de frutos literarios, que claro, parecía una revista de ultramarinos y abastos, seguramente tampoco tuvo muchos lectores por eso, empezó a publicar la tercera parte, pero no pasó de las 3 primeras noticias. La publicaron además incompletas, y los editores se atrevieron a intervenir el lenguaje original, modificándolo al usado en la época. También en Inglaterra se publicaron algunos fragmentos de la segunda parte en 1848, a los que siguieron en años sucesivos 2 o 3 publicaciones, siempre de fragmentos de la obra. La situación cambió radicalmente en la década de 1882 a 1892, cuando Medardo Rivas acometió la publicación completa de las noticias historiales en Bogotá, utilizando la primera parte editada en 1627 y los manuscritos de la segunda y tercera partes que encontró en la Biblioteca Nacional de Colombia. Se trataba de una copia de los que se conservaban en la Real Academia de la Historia. Posteriormente, en 1953 y 1981, se han hecho 2 nuevas ediciones en Bogotá, aparte de otra en Caracas en 1963. En Caracas está finalmente en la editorial Ayacucho, que Hugo Chávez digitalizó y puso al servicio de todo el mundo, pero la página cayó. La Real Academia tiene digitalizada la edición de Ayacucho. Bueno, digamos, la digitalizó Chávez, supongo. La versión que consta en el CORDE, en el Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia Española, es la versión de Ayacucho, de Caracas, de Venezuela. Obras. Bibliografía. La bibliografía que da la Real Academia de la Historia. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, 1624-1626. Aquí hay una errata, porque dice edición de Medrano Rivas, ¿no? De Medardo Rivas, Bogotá, Biblioteca Banco de la República, 1981, con lo que sabemos, a no ser que, un segundo, no, es una errata, nada, que la de 1981 en realidad es la del siglo XIX. Es que dice, se han hecho 2 nuevas ediciones en Bogotá. No, la de 1981 será una edición anastática, una reproducción de la de Medardo Rivas. Bueno, nos da una bibliografía, pero visto que
la primera edición completa es la de Medardo Rivas, se acrecienta el interés del artículo en Wikipedia de Pedro Simón, porque al final vienen como enlaces los 5 volúmenes en la edición de Medardo Rivas,